Buenas tardes a todos y todas. Me gustaría ya comenzar con lo que es nuestra plática, Emprendimiento espacial en TI, el futuro de la industria y nuevos modelos de negocio. Por parte del Instituto de Tecnologías de la Información, queremos agradecerles porque nos acompañen en esta tarde y nos dediquen una hora de su tiempo. Me presento de manera breve, soy Ariadna Ramírez y el día de hoy estaré fungiendo como maestra de ceremonias en esta plática. Para aquellos que no nos conocen, me gustaría platicarles de manera breve lo que es el IJALTI, quien es el instituto que tiene como objetivo el fomentar e impulsar lo que es el desarrollo y el uso de las tecnologías de la información y comunicación, así como buscar impulsar el crecimiento del sector. Me gustaría sugerirles mantener cerrados sus micrófonos y sus cámaras apagadas, esto para permitir una mejor fluidez durante la plática. Asimismo, durante la charla estaremos respondiendo lo que son las preguntas que ustedes vayan teniendo. Entonces, conforme vayan teniendo alguna duda, algún comentario, pueden hacérmela saber por medio del chat y yo con gusto se las estaré comunicando a nuestro speaker Carlos Mariscal para que vaya dando respuesta conforme vamos avanzando durante la plática, perdón. Entonces, dicho esto, me gustaría darle la bienvenida a Carlos Mariscal. La verdad estoy muy contenta de que lo tengamos el día de hoy en nuestra plática y me permito dar una breve presentación de él. Carlos es ingeniero en computación por la UNAM. Es fundador de UNAM Space, equipo dedicado al diseño y construcción de rovers autónomos, con el que participó en 3 competencias de la NASA entre 2013 y 2016. Reconocido con el Hans von Moldau Team Award, espero haberlo pronunciado bien, por la Federación Internacional de Astronáutica y estudiante investigador por la Agencia Espacial Mexicana en 2016. Por último, es fundador y CEO de Dereum Labs, startup enfocada en ayudar a que las industrias de la Tierra lleven sus negocios al espacio usando robótica espacial. Entonces, sin más, Carlos, te agradezco muchísimo por estar el día de hoy con nosotros y me gustaría cederte el micrófono. Espero que todas y todos disfruten la plática que Carlos nos tiene preparada. Adelante. Muchas gracias, Ari. Y bueno, ¿qué tal? Muy buena tarde a todos. Espero que estés muy bien y pues qué bueno que se hayan podido dar el tiempo de estar aquí el día de hoy. Se los agradezco bastante. Y pues bueno, como Ari les estaba comentando, mi nombre es Carlos y voy a darles una charla un poquito para entender o para visualizar cuál va a ser el futuro de la industria del espacio y cómo podemos hacer negocio en este, ¿no? También les voy a platicar un poquito de mi empresa, muy brevemente, pero mientras, ok, listo. A ver, ahí ya debería verse bien. Y bueno, entonces, como les decía Ari en la presentación, vamos a hablar de emprendimiento espacial y cómo las tecnologías de la información se involucran en el espacio, ¿no? Eh, Coincidencia, como les decía Ari, yo también, bueno, soy ingeniero en computación, entonces, pues estoy bastante al tanto de cómo está la industria de las TICs en general. Trabajé bastantes años en el sector automotriz como ingeniero de sistemas, encargado de la parte, ya saben, ¿no? De soporte, nuevos desarrollos, dirección de proyectos, etcétera, ¿no? Entonces, en la parte de las TICs, pues estoy todavía bastante familiarizado, pero decidí hacer también carrera en el espacio, ¿no? Entonces, pues vamos a hablar un poquito de esto. Bueno, tal vez algunos de ustedes lo sepan, algunos otros tal vez no, pero este año y este mes es justamente muy importante para la industria del espacio en general, para toda la investigación y tecnología espacial, porque el 12 de abril de 1961, el primer ser humano llegó al espacio, ¿no? Como les decía, se trata de Yuri Gagarin, cosmonauta soviético, que bueno, como les decía, el 12 de abril del 61 dio 5 vueltas a la Tierra a bordo de un vehículo espacial, ¿no? Como les decía, fue el primer ser humano en el espacio y pues marcó
un hito importantísimo en la carrera espacial, ¿no? Estábamos hablando de, ya saben, la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética y bueno, todos estos asuntos, ¿no? Entonces, este es un hito bastante importante. Este año se cumplen 60 años de este acontecimiento y pues bueno, ¿no? Coincidencia, happy coincidence que estemos nosotros hablando el día de hoy de esto aquí. Y pues bueno, a partir de este logro de la Unión Soviética, pues vinieron muchos otros, no nada más de ellos, sino de la humanidad en general, y que es justamente esto lo que ha detonado el punto en el que estamos ahorita en cuanto al desarrollo de la tecnología del espacio, ¿no? El siguiente gran hito, hubo muchísimos, pero el siguiente gran hito fue en 1969 con la tripulación del Apolo 11, ¿no? Donde el ser humano llegó por primera vez a la superficie de la Luna, ¿no? Las dos primeras personas en tocar la superficie de la Luna fueron Neil Armstrong y Buzz Aldrin, ¿no? Entonces, pues bueno, de nuevo, esto es solamente un poquito de contexto de por qué o de cómo hemos llegado hasta aquí y por qué es importante que nosotros, algunos emprendedores, otros colaboradores, pero finalmente todos en el sector de las tecnologías de la información estemos informados y estemos al tanto, ¿no? De cuáles son las oportunidades en cuanto a esta industria, porque las TI son primordiales en el desarrollo de la industria del espacio. Y bueno, ¿por qué exploramos el espacio? ¿No? Ustedes lo saben, lo hemos visto en innumerables expresiones de nuestra cultura, tanto de la ciencia ficción como literatura y otras. Nosotros nos imaginamos viviendo en otros mundos. Es un instinto, ¿no? Algo que traemos ya súper grabado, lo traemos en nuestro ADN. Nosotros queremos explorar, ¿no? Y no nada más por explorar, ¿no? Sino que también la exploración del espacio nos va a ayudar a sobrevivir como especie. Es un hecho que la humanidad, la única manera en la que la humanidad va a poder eh, preservarse, va a poder subsistir, va a ser expandiéndose hacia otros mundos, ¿no? Y es justamente lo que estamos haciendo. Dentro del espacio, bueno, dentro de la industria del espacio, nosotros tenemos muchos dichos. Uno de ellos es que vivimos en una época maravillosa porque a pesar de que tenemos todavía muchas oportunidades, tanto referentes a la tecnología, a geopolítica, incluso colaboración internacional, economía y muchos otros retos que tenemos aquí en la Tierra, que muchos dicen que deberíamos resolver antes de siquiera voltear a ver al espacio, que en parte es cierto, en parte no concuerdo tanto, pero bueno, ¿no? Vivimos aún así en una época bastante interesante, una época muy bonita porque justamente estamos siendo testigos de cómo lo empezamos a materializar, ¿no? Estamos viviendo los primeros pasos de la humanidad para la exploración del espacio, ¿no? Y a lo mejor podrán decir, pero ¿cómo que primeros pasos si Yuri Gagarin llegó al espacio en el 61? No tienen idea todavía de todo lo que hay por hacer. Hay muchísimas cosas que hay que hacer y hay muchos planes bastante interesantes que ya se están empezando a materializar, pero que van a pasar décadas y décadas y van a ser cosas que incluso a nosotros a lo mejor ni siquiera nos va a tocar ver, ¿no? Pero estamos viendo justamente los cimientos de esta nueva economía de la que les voy a platicar más adelantito. Entonces, ¿por qué es importante el espacio? Además de la parte inspiracional, además de que es algo muy bonito y de que nos va a ayudar a subsistir como especie, pues bueno, explorar el espacio también nos ha llevado como humanidad a tener una mejor calidad de vida, ¿no? La exploración, o más bien la ciencia y tecnología que se deriva de la exploración del espacio, finalmente se traduce en productos y servicios, no se traduce en industria. Y esta industria finalmente se traduce en una mejor calidad de vida para los habitantes de la Tierra, ¿no? Entonces, pasando por la parte de la industria, se traduce en empresas, se traduce en conocimiento, se traduce en recursos, se traduce en economía y se traduce también, y de hecho ya está permeando bastante a la parte del emprendimiento, ¿no? Y no nada más en países desarrollados como Estados Unidos, como los países de la Unión Europea, perdón, sino que también en países de habla hispana, en países como México, ya hay bastantes esfuerzos muy interesantes en cuanto a emprendimiento espacial y todos estos esfuerzos tienen un muy fuerte componente basado en las tecnologías de la información, ¿no? De los cuales les voy a platicar un poquito más adelante. Entonces, esta es una gráfica bastante interesante. Esta gráfica, si no estoy mal, son datos del 2019-2020, la verdad es que no estoy seguro, pero bueno, en cualquiera de estos 2 años, la verdad es que no lo recuerdo bien, la industria del espacio
valía alrededor de 366 billones de dólares, ¿no? Solamente la economía global del espacio. La economía global del espacio se traduce o se puede dividir en muchas secciones, como lo que estamos viendo ahorita, ¿no? Tenemos el segmento satelital y el segmento no satelital, básicamente, ¿no? El segmento satelital está compuesto por todas estas subramas o subáreas que vemos aquí, ¿no? Desde la parte de los servicios que entregan justamente los satélites, la manufactura de los satélites, lanzamiento, el equipo y manejo en tierra o el segmento terrestre de la parte satelital, y finalmente también tenemos algo muy interesante y es en lo que nos enfocamos nosotros y que también requiere de las tecnologías de la información, que es el segmento no satelital, ¿no? O la industria no satelital. Entonces, aquí primero, ¿no? En absolutamente todas estas áreas se necesitan las tecnologías de la información y comunicaciones, en absolutamente todas, ¿no? Hay algunas que tal vez sean más obvias que otras, ¿no? Como la parte de los servicios, ¿no? Televisión, radio, telefonía móvil, perdón, remote sensing o percepción remota, perdón, se me fue la palabra. También en la parte de control, ¿no? En la parte del segmento terrestre, ¿no? Pero les digo, esas son como que las más obvias, si lo quieren ver así, pero absolutamente todas las áreas tienen un muy fuerte componente de tecnologías de información, ¿no? Vamos a discutir un poquito más acerca de ello, pero es muy bueno que ustedes tengan conocimiento o una pequeña introducción, ¿no? De cuánto vale la industria, cuáles son las áreas de la industria, que a su vez, por ejemplo, el área no satelital de la industria del espacio se divide en muchísimas, ¿no? La más, eh, la más popular o la que es más conocida por todos es la exploración del espacio, ¿no? De la cual les voy a hablar un poquito más, porque yo, de hecho, no me dedico a nada que tenga que ver con los satélites, ¿no? Bueno, algo muy importante que está sucediendo en los últimos años ya es un esfuerzo que tiene pues ya varios años, digamos, cocinándose, ¿no? Y que se está volviendo ya algo tangible últimamente, es que varias agencias espaciales, entre las que se encuentran principalmente la NASA y la Agencia Espacial Europea, están trabajando en una base lunar, ¿no? Una base lunar donde vamos a tener a personas viviendo permanentemente en nuestro satélite natural, ¿no? Esta base lunar nos va a ayudar o nos va a servir como básicamente un puerto de entrada para explorar el espacio exterior, ¿no? Para llegar más allá de lo que ya hemos llegado, ¿no? De lo que han llegado, por ejemplo, sondas no tripuladas, pero la idea es que lleguemos de manera más eficiente, más fácil y mucho más común, que eso es lo importante. Tenemos o se está trabajando por una presencia permanente de los seres humanos fuera de la Tierra. Nada más decirlo es algo pues increíble, ¿no? Hace unos años, justamente cuando Gagarin voló, no creo que alguien se haya podido imaginar que íbamos a llegar justamente a este punto, ¿no? ¿Por qué una base en la Luna, ¿no? Este esfuerzo, como les decía, está principalmente liderado por Estados Unidos, pero ya, por ejemplo, la Agencia Espacial Europea también había trabajado en conceptos similares. Pero ¿por qué una base en la Luna, no? Eh, Tal vez ustedes lo sepan, pero, o no lo sepan, pero la Luna está repleta de recursos naturales que pueden ser útiles para los seres humanos. El más importante de ellos es el agua, ¿no? En la Luna hay muchísima agua en forma de hielo y hay otros recursos minerales principalmente que nos podrían servir, como silicio, ¿no? Justamente. Eh, Además, el tener una base en la Luna nos va a permitir, como les decía, llegar de manera más fácil, más rápida, más barata, súper importante, y más frecuente a otros cuerpos celestes de nuestro sistema solar. ¿Ok? Ok. Y pues bueno, ¿por qué es importante hablar de la exploración espacial? O sea, ¿por qué les estoy hablando de todo esto? El tener a personas, y justamente aquí estamos empezando a hablar un poco del el rational o la razón detrás del modelo de negocio de Derium Labs, de mi empresa, ¿no? Nosotros lo que pensamos fue el tener a tanta gente, porque ahorita se proyecta que van a ser entre miles y millones de personas las que lleguen a vivir tanto en la Luna como en Marte en el futuro, llegaremos a eso. El tener a tantas personas viviendo fuera de la Tierra se va a traducir en una demanda de productos y servicios, ¿no? Estas personas tienen necesidades, obviamente, y van a querer vivir lo más cercano a como vivirían o vivieron en la Tierra, ¿no? Entonces, ¿qué van a necesitar? Van a necesitar agua, van a necesitar
refugio, van a necesitar cuidados médicos, alimentación, ropa, ¿no? Van a necesitar muchas cosas. Y aquí nada más mencioné algunas, ¿no? Van a necesitar muchas más. Energía, entretenimiento incluso. El entretenimiento es algo que a lo mejor nosotros estamos subestimando en esta parte o ni siquiera nos imaginamos en un principio, pero va a ser algo primordial. Estas necesidades, ustedes lo saben muy bien, se traducen en industrias, ¿no? Entonces ya se están empezando o se empieza a hablar de ciertos conceptos de la industria del espacio como minería espacial, arquitectura y construcción espacial, agricultura espacial y turismo espacial, ¿no? Estos son solamente algunos, ¿no? Son como que los más populares y de los que es, digamos, más fácil visualizar en el futuro cercano, ¿no? Y bueno, el desarrollo de estas industrias fuera de la Tierra, otra vez, tiene un componente esencial de tecnologías de la información. De hecho, las tecnologías de la información y comunicaciones son lo que se conoce como, en inglés el término es building block, que es como no sé, el fundamento, ¿no? Son uno de los servicios base para que estas industrias puedan florecer y puedan desarrollarse en el espacio, ¿no? A su vez, el desarrollar estas industrias en el espacio, ¿no? También nos va a traer muchísimos beneficios para la Tierra, como les decía. ¿Sí? ¿Alguien tiene su micrófono? Ok. Ok. Bueno, entonces, como les decía, tener estas industrias desarrollándose en el espacio también evidentemente nos va a traer muchos beneficios para la Tierra, ¿no? Y esto nos está empezando justamente está viendo como, ¿cómo les puedo decir? Una oleada de nuevas ideas y nuevos modelos de negocio, ¿no? No nada más de cómo desarrollar todas estas industrias y cómo desarrollar negocios en el espacio, o sea, meramente fuera de la Tierra, sino también cómo el espacio puede beneficiar a los habitantes que nos vamos a quedar o que se van a quedar en la Tierra, ¿no? Entonces, se están empezando a dar negocios y modelos bastante interesantes que se basan en el aprovechamiento de recursos, en el aprovechamiento del agua, en el transporte de personas, en el transporte de material científico, en la creación de granjas y en la creación incluso de hoteles, ¿no? En el espacio. De hecho, ya hay un proyecto por ahí bastante interesante para tener un hotel orbitando la Tierra pues ya es en cosa de algunos años, creo que en menos de 10, si no estoy mal, ¿no? Pero bueno, un componente bastante importante y un tipo de modelos de negocios que se cree que es bastante, ¿cómo decirlo?, plausible porque es muy realista y puede dar beneficios a corto plazo. Recordemos que hablar del espacio en general en cualquier parte del mundo es hablar a plazos de al menos 10 años, ¿no? Entonces, para uno como emprendedor, y de hecho es uno de los retos a los que yo me he enfrentado bastante, es cómo le voy a hacer para sobrevivir, para que la empresa sobreviva tantos años, ¿no? En lo que se vuelve rentable, ¿no? Hablando del espacio. Pues bueno, uno de los tipos de modelo de negocios que está teniendo bastante popularidad y en los que se ve que hay muchas oportunidades son modelos de negocios para el espacio basados en datos, ¿no? En el procesamiento de datos. Entonces, aquí se empieza a ver un poquito más, ¿no? Porque la importancia de las tecnologías de la información, ¿vale? Y como les decía, esto es solamente el inicio, ¿no? Hay muchísimas proyecciones de muchísimas empresas, como incluso la mía, que tenemos planes para llegar no nada más a la Luna, no nada más a cualquier rincón del espacio cercano a la Tierra, sino llegar a otros planetas, ¿no? Como Marte, colonizar estos planetas, aprovechar los recursos, tener también gente viviendo permanentemente allá y eventualmente llegar, ¿por qué no?, a el cinturón de asteroides. De hecho, es lo que más nos interesa. No son tanto los recursos de la Luna, no son tanto los recursos de Marte, son los recursos que hay en los asteroides cercanos a la Tierra, ¿vale? Entonces, esa es una de las motivaciones más grandes para llegar allá. Y como les decía, hay muchos modelos de negocio que están empezando a salir. Uno de los más obvios es justamente el transporte, misiones robóticas, etcétera. Pero algo súper importante y es algo que entendiéndolo y sabiéndolo explotar puede ser una muy buena oportunidad, es cómo saber dónde están los recursos, ¿no? ¿Qué recursos hay? ¿Dónde están? ¿Cómo se manejan? ¿Y a quién se les vende esa información? ¿No? Entonces, sabiendo todo eso, puede haber oportunidades bastante interesantes de negocios.
Hay ejemplos, como les decía, bastante interesantes de industrias que se van a necesitar en el espacio, digamos que en el futuro inmediato, ¿no? O en el futuro muy cercano. Como les decía, está la minería, construcción, alimentos, turismo o transporte de personas, pero también hay otras, ¿no? Energía, entretenimiento, incluso banca, hay muchísimas cosas. Les recomiendo mucho un material que tal vez podamos ver o les pueda yo proporcionar en algún momento a través de IHALTI, que es un reporte del Future Today Institute. Si tienen oportunidad, por favor, búsquenlo, en el que en su reporte de tendencias, si no estoy mal, del 2019, hablan de al menos 33 industrias que nosotros conocemos perfectamente y dominamos aquí en la Tierra, que van a ser súper necesarias en el espacio en las siguientes décadas, ¿no? Entonces, todo esto de lo que estamos hablando, que parecía ciencia ficción y que hemos visto hasta ahorita en películas, ya se está trabajando, o sea, ya es una realidad y ya hay muchísima gente pensando cómo le vamos a hacer para que esto sea real, ¿no? Para que haya gente viviendo en el espacio igual que como vivirían aquí, obviamente con sus ciertas modificaciones, ciertos retos, pero la idea es que tengan todo esto, ¿no? Todo lo que nosotros tenemos aquí también lo tengan allá. Ok. La meta, como les decía, es la transformación de estas industrias. La meta de Derium Labs justamente es transformar las industrias terrestres para que puedan expandirse al espacio, ¿no? Y como les decía, un ejemplo súper claro es la minería, ¿no? La minería que tiene un impacto súper grande en el ecosistema, ¿no? De la Tierra, puede tener un impacto significativamente menor si se hace en un asteroide, ¿no? Que no alberga ningún tipo de vida, por ejemplo, ¿no? Y podemos obtener incluso más recursos. De hecho, en asteroides, en otros planetas, recursos que aquí son extremadamente raros, en estos cuerpos celestes son increíblemente comunes, ¿no? El reto es más en cuanto a lo tecnológico para extraerlos, tratarlos, traerlos, etcétera, ¿no? Pero bueno, nuestra meta como empresa, la meta de Derium Labs es poder llevar a todas estas industrias a que sus operaciones, las operaciones y el negocio del que son expertos en la Tierra, también lo puedan hacer en el espacio, ¿no? Y bueno, de hecho, ya tenemos algunos ejemplos de empresas, ¿no? Obviamente en la medida de ciertas posibilidades y con proyectos bastante dirigidos que se están interesando en el espacio, ¿no? Empresas como las que ustedes ven en su pantalla ya se interesaron en el espacio y ya han incluso o están en miras a enviar algo al espacio o incluso ya tienen algún material en el espacio, ¿no? Básicamente hasta ahora lo han hecho con fines publicitarios, ¿no? Pero hay muchas oportunidades de negocio, ¿no? Esta no es la única. Y bueno, entonces, como les decía hace un par de slides, eh, la idea también y algo que les quiero transmitir bastante es que no nada más hay modelos de negocio de cómo aprovechar el espacio, ¿no? De cómo llegar al espacio y cómo explotarlo. El espacio es un área bastante compleja técnicamente, ¿no? No permite, no hay lugar a error, es altamente especializada, se necesita, la barrera de entrada, ¿no? Nada más para enviar algo al espacio es súper alta, súper complicada y muy difícil de vencer. Y no nada más para nosotros como emprendedores, sino incluso para países enteros, ¿no? Es complicado, ¿no? En mi caso particular, estando en México, ha representado un reto bastante importante y eso que como país tenemos muchas más capacidades que en otros países no tienen, ¿no? Entonces, no nada más hay modelo, o no nada más hay que pensar, perdón, en modelos de negocios viendo de la Tierra hacia afuera, sino que algo muy importante es cómo el espacio puede beneficiar a los habitantes de la Tierra. De esto vamos a hablar un poquito más en los siguientes slides, pero hay muchos modelos que básicamente se basan en eh, recolectar datos del espacio, ¿no? O datos de la Tierra desde el espacio para eficientar o para mejorar eh, este, eh, no sé, problemas o para resolver retos, ¿no? Que tenemos en la Tierra, en varias industrias. De hecho, hay muchos ejemplos también en la parte de minería, en la parte de catastro, respuesta a desastres naturales, movilidad. Hay muchísimas cosas, ¿no? Desde las que, bueno, que son negocios que se basan en el espacio, que operan en el espacio, pero el beneficio finalmente es para la gente de la Tierra, ¿no? Y ahí la clave justamente, de nuevo, son las tecnologías de la información, ¿no? Básicamente no habría industria satelital si no hubiera tecnologías de la información. ¿Ok?
Entonces, ok, listo. Ok, el modelo de negocio, como les decía, de Ethereum Labs, básicamente implementa todo lo que les había comentado o todo lo que les he comentado hasta este slide, ¿no? Nosotros, como les decía, nos enfocamos en llevar industrias de la Tierra al espacio, ¿no? Industrias que hasta ahora se consideran o nosotros llamamos no relacionadas con el espacio, las llamamos non-space related industries, ¿no? Nos dedicamos a transformarlas para que lleguen allá. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos a través de información. Ahí es donde está principalmente nuestro componente de TI, ¿no? Es algo incluso en lo que nosotros nos enfocamos en buscar partners, porque es un tema bastante complejo. Después viene el diseño, en el que nosotros ayudamos a nuestros clientes a adaptar su tecnología para que lleguen al espacio. Y finalmente el transporte. El transporte es literalmente, nosotros les llevamos lo que ellos necesiten al espacio, ¿no? En este caso nos estamos enfocando en nuestros primeros años de operación en la Luna, pero como les decía, tenemos la mirada puesta también en Marte. Entonces, y el primer paso que estamos dando es justamente la información, como les decía, y de nuevo, es un tema bastante complejo, es súper complicado para el que de hecho estamos buscando partners, y uno bastante fuerte y que también está empezando a sonar bastante en el mundo del espacio es, por ejemplo, AWS, Google, Microsoft, etcétera. Estas tres empresas en particular están bastante interesadas en la transmisión de datos y en ofrecer servicios de telecomunicaciones, ¿no? Para el espacio también. Entonces es algo ahí súper, súper interesante y en el que se van a abrir muchísimas oportunidades porque los datos generados por estas tres empresas en particular son inmensos, ¿no? Entonces es algo de lo que nos podemos aprovechar. Nada más brevemente, y la manera, para comentarles la manera en la que nosotros vamos a implementar los tres servicios o las tres áreas que les estaba comentando, ¿no? La información, diseño y transporte, es a través de nuestra primera misión a la Luna, que se llama Jaguar 1. Esta misión consiste de dos pequeños robots, dos microrobots de más o menos 20 por 15 por 10 centímetros aproximadamente, que vamos a lanzar a la superficie de la Luna en el año 2022. La meta de esta o el objetivo de esta misión es extraer datos del ambiente lunar y de la superficie lunar, ¿no? Estos datos, de nuevo, los vamos a tratar aquí en la Tierra y pues bueno, estos datos tienen muchísimos propósitos, ¿no? Y de nuevo, a lo mejor se puede visualizar, ¿no? La parte del espacio como la robótica es lo más vistoso, es de lo que cuesta muchísimo trabajo hacer, ¿no? Lo que no puede fallar para absolutamente nada, pero finalmente el servicio y el negocio como tal está en los datos, ¿no? No nada más es en los robots. Otras áreas que van a ser bastante importantes en los siguientes años, ¿no? Para el espacio, que están directamente relacionadas con las TIs son el Big Data y el Cloud Computing, la robótica, la inteligencia artificial y evidentemente las telecomunicaciones, ¿no? Entonces, todas estas, de hecho, las estamos utilizando nosotros en nuestra primera misión, en el Jaguar 1, y no nada más en misiones de robótica o meramente de robótica, son bastante importantes, ¿no? Hay empresas, por ejemplo, que generan una imagen completa con muy buena resolución de la Tierra al día, ¿no? Son empresas satelitales que se dedican a esto. Entonces, imagínense la cantidad de datos que estas empresas generan, ¿no? Diariamente. Estas imágenes nos ayudan, o bueno, pueden ayudar a muchas personas a, no sé, detectar impactos del cambio climático, movilidad de personas, no sé, o sea, tienen muchísimos propósitos. Entonces, la cantidad de datos que se generan y que se tratan es bárbara, ¿no? Y para tratarlos, no nada más se hace uso, ¿no? De la parte del cloud computing o de el manejo de grandes o de manejo masivo de datos, sino que también el identificar patrones, el identificar cosas específicas o llegar a un propósito en específico, pues obviamente se hace a través de inteligencia artificial, ¿no? Y cómo nos llegan esas imágenes que evidentemente se almacenan en la Tierra, pues se envían desde el espacio hasta estaciones terrenas a través de pues telecomunicaciones, ¿no? Entonces, hay muchas áreas, hay muchas áreas, hay muchas oportunidades. Estas son las cuatro, digamos, disciplinas dentro de las tecnologías de la información que tienen como el mayor impacto o que tienen como la mayor correlación, ¿no? Y que van a tener
un área de oportunidad inmensa en el espacio en los siguientes años, ¿no? Y ya mucha gente, muchos países se están dando cuenta de esto y pues obviamente están echando mano de toda la inversión posible para poder fortalecer estas áreas. ¿En qué? Bueno, estas disciplinas, ¿en qué tipos de modelo de negocio o en qué tipos de áreas se pueden implementar y van a ser súper importantes? Pues tenemos la parte de observación de la Tierra, como les estaba diciendo en el ejemplo del slide anterior. La telemedicina es súper importante y no nada más para aplicaciones en Tierra, sino para comunicación entre, por ejemplo, la Tierra y la Luna, ¿no? ¿Qué podría pasar si un astronauta, ¿no?, se enferma en el espacio, ¿no?, que ya se ha dado? ¿Cómo se le da atención médica si no hay alguien físicamente ahí para tratarlo, ¿no?, o cosas por el estilo? Entonces, de nuevo, esto se está trasladando, no es nada más ya un tema de gobiernos, no es nada más un tema de agencias espaciales, todo esto es un tema que ya se está trasladando y tercerizando a la industria privada, ¿no? Algo que probablemente olvidé mencionarles en los slides anteriores, es que justamente esta parte de la creación de la base lunar en la que está trabajando muy fuertemente la NASA y la Agencia Espacial Europea, tiene un componente industrial increíblemente fuerte, ¿no? Lo que están haciendo las agencias espaciales es enfocarse completamente en la ciencia, ¿no?, en los planes, en a dónde ir, cómo ir y qué llevar, pero la ejecución, telecomunicaciones, soporte vital, recursos, no sé, ustedes digan, ¿no?, transporte, energía, todo lo que a ustedes se les ocurra, lo están empezando a tercerizar, se lo están empezando a pasar a la industria privada. Entonces, ahí se van a presentar oportunidades bastante interesantes, ¿no?, que a lo mejor no seamos nosotros los que interactuemos directamente con la NASA, pero podríamos ser la startup que le dé servicios de TI a las empresas que le venden cosas a la NASA, ¿no?, por ejemplo. O encontrar una manera para democratizar tal vez los datos del espacio, ¿no?, que generan estas misiones espaciales y que tengan utilidad para los habitantes de la Tierra. Pero bueno, son nada más ideas, ¿no? Son muchas cosas que se pueden considerar. Evidentemente está el Internet de las cosas, ¿no? Ya es algo que nosotros conocemos bastante bien, pero en el espacio va a ser primordial, ¿no? No va a haber nada en el espacio sin la tecnología del Internet de las cosas. Y algo ya un poquito más a largo plazo es la exploración del espacio, la minería espacial e industrias como el entretenimiento, ¿no?, entre muchas otras. Entonces, estas disciplinas que les estaba comentando en el slide anterior se pueden aplicar perfectamente a estas otras áreas de la industria, ¿no?, para generar oportunidades de negocio en las que las tecnologías de la información van a jugar un papel fundamental. Y bueno, yo con esto termino la charla. Eh, de nuevo, mi nombre es Carlos, soy el director de Derium Labs. Por favor, si tienen alguna duda, pregunta o comentario, se las voy a responder con todo el gusto del mundo. Y pues bueno, estoy a sus órdenes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Carlos. Efectivamente, si alguien tiene alguna duda o algún comentario que desee realizarle a Carlos, es la oportunidad. Pueden escribirla a través del chat o incluso si desean, pueden abrir sus micrófonos para hacer esto un poquito más dinámico. Por favor. Medios de contacto, Salvador. Sí, claro. Pues mira, primero en todas las redes sociales nos encuentran como Derium Labs. O por correo, ¿no? También, bueno, obviamente nosotros revisamos las redes, estamos ahí al tanto de cualquier mensaje que nos llegue, pero si quieren algo un poquito más personal, más rápido, por correo nos encuentran en contacto@dereum.mx o mi correo es carlos.mariscal@dereum.mx también. Buenas tardes. ¿Qué tal? Una pregunta, Carlos. Dígame. ¿Por qué la Luna en otros lugares? De pronto la Luna ya no está suficientemente explorada por otras misiones. En parte sí. Lo que sucede aquí son dos cosas. Primero, la mayoría de los datos de la Luna que se tiene se han generado a partir de satélites, ¿no?, que la orbitan, ¿no?, gracias a los satélites y a telescopios
¿cómo se llama? Es que se ha podido explorar la Luna. Sin embargo, esta información que se tiene es apenas, híjole, ¿qué les digo? Es básicamente lo mismo que nosotros conocemos de los océanos, ¿no? O sea, hay muchísimas cosas que no se saben, aunque ya haya mucha información aparentemente, no tenemos ni idea de todos los minerales, de todos los recursos y de todas las oportunidades que pueda haber en la Luna. Entonces es solamente la punta del iceberg, ahora sí que lo que conocemos. Otra pregunta, Carlos. Ahorita que hablas de que las empresas ya están empezando a incursionar en el espacio, ¿crees tú que la próxima tecnología después de 5G, 6G se va a implementar en el espacio o de pronto tal como lo está proponiendo China? De hecho, sí, y de hecho ya hay algunos intentos. Recientemente, justo en este marco de la base lunar, ¿no? Que les estaba comentando de la NASA, eh, sí, creo que sí fue la NASA. La NASA le concedió un contrato a Nokia para establecer una red, y ahí sí no recuerdo si era 4G o 5G, en la Luna. Entonces, es como el primer intento. Evidentemente, tal vez estas redes no sean las más eficientes o no sean las que sean como de uso común allá, ¿no? Tal vez estemos hablando de un 6G, pero ya hay, ya hay estos intentos, ¿no? Para establecer estas redes de telecomunicaciones permanentes en el espacio. Gracias, Carlos. No de qué, al contrario, gracias a ti. Carlos, hay una pregunta por parte de Luis Alberto y después tenemos una de Gustavo, pero la de Luis Alberto menciona, Carlos, ¿cómo se definirá la propiedad o titularidad de los lotes de terreno en la Luna o en Marte? ¿Dónde se asentarán las industrias o ubicación de minas? Es una pregunta bastante interesante que me hacen mucho y que de hecho es uno de los retos que tenemos que atacar nosotros a nivel de startup, ¿no? Lo que pasa es que ahorita en el mundo no hay una regulación que nos permita establecer las reglas de, pues, quién se va a quedar con qué, ¿no? Cómo se van a dar terrenos, bla, 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 ¿no? En la Luna y en cualquier cuerpo celeste. Hasta ahora lo que existe son tratados internacionales que se firmaron en los 70s, que ya son bastante obsoletos, que básicamente dicen que ningún país, ni individuo, ni empresa, absolutamente nadie puede reclamar soberanía ni propiedad sobre ninguna porción o totalidad de un cuerpo celeste, básicamente, ¿no? Pero ya se está trabajando por justamente en vísperas y previendo, o más bien siguiendo toda esta tendencia, ¿no? Del aprovechamiento y eventual llegada del ser humano a la Luna, a Marte, etcétera. Ya se están trabajando en muchas regulaciones internacionales, hay muchos esfuerzos para justamente establecer este marco, ¿no? De regulación que diga cómo van a cooperar los países y cómo se van a poder explotar los recursos sin causar conflictos. Hay bastantes instituciones, las más fuertes obviamente están lideradas por las Naciones Unidas, pero hay muchos esfuerzos ya trabajando en este tipo de cuestiones. De hecho, yo me encuentro trabajando con un par de grupos de trabajo internacionales que están enfocados en establecer esta regulación. Perdón, y en cuanto a la ubicación de minas, que no recordaba la segunda parte de la pregunta, pues hay muchas maneras, ¿no? O sea, no hay como un método predefinido, no se sabe dónde va a haber minas, dónde no las va a haber, todo eso va a determinarse evidentemente, pues de acuerdo al análisis de los datos, ¿no? que se necesiten para, o bueno, de las misiones y de los datos que nos digan, oye, ¿sabes qué? Aquí probablemente hay tal mineral, este es un punto bastante interesante. Para esto nos ayudan algunos de los datos satelitales que estaba mencionando en una de las preguntas anteriores, ¿no? Y por ejemplo, así se determinó que uno de los puntos muy interesantes en la Luna son los polos, que es donde está concentrada el agua, ¿no? Principalmente el polo sur. Pero, bueno, justamente a través de estos métodos es como se va a determinar dónde son aquellos puntos interesantes para otro tipo de minerales también. Una pregunta, Carlos, aprovecho. Dime, Henry. En primer lugar, pues celebro que ver a una persona latina, una persona de habla hispana, hablando ya pues, de emprendimientos espaciales, que eso no es muy común. En ese sentido, Gracias. felicito, Carlos. Y Muchas gracias. una pregunta, en todo lo que tú has visto,
y teniendo en cuenta que hoy prácticamente hay una contaminación del espacio por una cantidad de satélites, tanto actuales como unos que ya están muertos y que están por ahí volando y que algún día caerán no se sabe dónde, ¿crees que de pronto se pueda hacer como una especie de emprendimiento o algún proyecto como para trabajar en la recolección de esa basura espacial? Súper buena pregunta, muy buena idea y de hecho ya hay esfuerzos al respecto. Como dices, es un dato bastante interesante. No tengo el dato en la cabeza así exacto, pero más del 90% de los objetos que están en el espacio hechos por humanos son basura. Objetos útiles son una fracción mínima, los que están en operación, ¿no? O en servicio. Y sí, hay ya algunos esfuerzos que tanto científicos como desde el lado o bueno, desde el punto de vista de negocio, que se están enfocando en recolectar esos materiales o esos desechos y traerlos de regreso a la Tierra, no sé, traerlos para su aprovechamiento, ¿no? Para reutilizarlos, solamente bajarlos para descontaminar un poquito, ¿no? La órbita terrestre, y que se quemen, no sé, en la entrada a la atmósfera, o incluso hay unas ideas bastante buenas, muy, muy locas, pero también ya están trabajando en eso, en la que quieren recolectar basura espacial, quieren recolectar satélites y en la misma órbita fundirlos para extraer los minerales, bueno, los metales que son útiles y en la misma órbita reutilizarlos en otros artefactos. O sea, fabricación, o sea, básicamente es captura, fundición, aprovechamiento de materiales y fabricación en órbita. Entonces ya hay muchas cosas por ahí bastante interesantes y sí se les está poniendo atención. Uno de estos esfuerzos ya consiguió un contrato como de primera fase como para probar la tecnología por parte de la NASA. Entonces sí hay muchas cosas por ahí que se pueden hacer. Interesante, gracias, Carlos. ¿No de qué? Ay, disculpen a mi perrita por si se escucha de fondo. Y otra pregunta por parte de Gustavo Santos es, ¿cómo es el entorno de software? ¿Sistemas operativos, lenguajes o se tienen sistemas personalizados? Y si se puede estudiar en algún lado. Pues mira, con base en mi experiencia, los sistemas operativos evidentemente tienen un grado de especialización, ¿no? Los que más se utilizan son, obviamente no se utiliza tanto Windows en sistemas que trabajan ya en el espacio como robots, etcétera, pero a excepción de sistemas que trabaja, por ejemplo, la NASA, ¿no? Que ellos hacen o sus propias versiones o sus propios sistemas para aparatos muy específicos, del lado del emprendimiento, lo que nosotros estamos utilizando para nuestras misiones, y no nada más nosotros, sino básicamente cualquier startup, es básicamente software comercial, ¿no? Tanto del lado administrativo como del lado ya de la misión, ¿no? Lo que se va a mandar al espacio tiene software comercial, obviamente con ciertas modificaciones, hay cosas que se desarrollan específicamente para esto, pero hablando de sistemas operativos, lenguajes, estas cuestiones, es absolutamente lo que ya existe, no se está inventando nada nuevo con cada nueva misión, ¿no? Solamente se toma lo que ya existe y se mejora o se hace esta pequeña porción que se llegue a necesitar, ¿no? ¿Se puede estudiar en algún lado? Pues realmente yo creo que con el conocimiento que cualquiera de nosotros tiene de la universidad es más que suficiente. Bueno, tenemos los fundamentos al menos. Como les decía, yo soy ingeniero en computación por la UNAM y pues sí, la verdad es que a pesar de que hay muchas cosas que no conozco, los fundamentos que tengo son bastante buenos y tengo absolutamente todo lo necesario como cualquiera de ustedes para poder adentrarse más en este sector. Entonces, no se espanten por eso. Es un tema muy especializado, pero de nuevo, conceptos de sistemas operativos, lenguajes de programación, técnicas de inteligencia artificial, técnicas de lo que ustedes gusten y manden, son absolutamente las mismas, solamente se implementan en este otro tipo de sistemas. Gracias, Carlos. Y una última pregunta por parte de Sergio. Bueno, hay dos. Una es por parte de Sergio, que dice, si el Internet en la Tierra funciona con cables terrestres, marítimos y antenas para lograr la mejor eficiencia y rapidez de subida y descarga, esto tendría que usarse en el espacio, es decir, una red de antenas para también un gran cableado, pero también un gran cableado físico entre Tierra, Luna y Marte para reducir la latencia.
No, ahí sí es absolutamente todo inalámbrico. Sí es uno de los retos, hay muchas cosas ahí, en especial por la parte de las velocidades de subida y bajada de los datos, ¿no? Por ejemplo, híjole, y les estoy dando datos, así que yo conozco más o menos de la industria, ¿no? Hay empresas que están empezando a ofrecer también la parte de transporte, ¿no? De cargas útiles a la Luna, ¿no? En la que garantizan una velocidad de bajada, si no estoy mal, de 10 megabits por segundo durante cierto periodo de operación, ¿no? Eh, Obviamente se están dando los primeros pasos. Y está muy interesante porque la tecnología que utilizan es allá arriba, en la Luna, la red que se va a establecer es una red Wi-Fi, ¿no? Y obviamente para transmitirlo de regreso a la Tierra, pues se van a utilizar comunicaciones satelitales que son nada más otras frecuencias, ¿no? No se puede utilizar cableado físico, ¿no? Eso sí está entre la Tierra y la Luna, pues sí está fuera de la discusión porque es virtualmente imposible hacer algo así, ¿no? Eh, lo ideal es hacerlo con comunicaciones inalámbricas. Aquí la idea, y se están buscando muchas opciones, ¿no? Se está tratando de mejorar esa parte. Hay esfuerzos, por ejemplo, que no tiene que ver tanto como comunicación entre la Tierra y la Luna, pero hay esfuerzos como estas grandes constelaciones de nanosatélites en la órbita baja de la Tierra para garantizar o para llevar conectividad a básicamente cualquier persona o todos los habitantes de la Tierra. Y pues bueno, hay conceptos similares que se están concibiendo para hacer las comunicaciones entre la Tierra y la Luna lo más eficientes posible, pero todavía hay mucho por hacer en esa área. Es en parte, por ejemplo, lo que estaba preguntando hace rato Henry, si no estoy mal, de cómo van a ser las redes de comunicaciones en la Luna, ¿no? ¿Qué tipo de red va a ser? Si va a ser 4G, 5G, 6G. Entonces también por ahí se está empezando a trabajar bastante, hay mucho por hacer, pero todo va a ser inalámbrico, eso sí es un hecho. Gracias, Carlos. Y ahora sí, para finalizar, ya tenemos estas últimas dos preguntas para respetar el tiempo. La primera sería por parte de Ernesto. Menciona, hablamos de modelos de negocios. Cómo se están elaborando es la registración de las startups. ¿Qué reglamentación comercial se debe cumplir para poder ingresar en ese mercado? Reglamentación comercial, pues mira, depende obviamente mucho del país. En el caso de México, pues híjole, primero constituir la empresa es un poco complicado por el tema de, ya saben, ¿no? El objeto social y a qué nos vamos a dedicar y el área de acción y estas cuestiones. Entonces por ahí también hay algo, pues es un poquito complicado hacerlo, pero no es nada imposible. Pues hay muchas empresas, no somos la única. Este, reglamentaciones comerciales. Más que reglamentaciones comerciales, yo me iría por la parte de certificaciones en cuanto a procesos, manejo de software, manufactura, tratamiento de ciertos materiales y estas cuestiones, ¿no? En reglamentaciones comerciales estamos entrando más un poco en el área de si le podemos vender, por ejemplo, o podemos tratar información espacial o bueno, información del espacio y venderla en Estados Unidos, que en eso hay, hay que, pues, tropicalizar un poquito, ¿no? Las reglas, pero el marco comercial que ya existe para la mayoría de las industrias es el mismo marco comercial que le aplica también a la industria del espacio, ¿no? Solamente, como les decía, hay que ver algunas cuestiones que no tienen tanto que ver con el comercio, sino con la tecnología, los datos que se manejan son sensibles hasta cierto punto, ¿no? Entonces, en una de esas se meten con cosas que países llegan a considerar como de seguridad nacional. Entonces, el tratar con este tipo de información o este tipo de tecnología, el quererla exportar, quererla importar, fabricar, etcétera, son cuestiones que ya hay que ver, ¿no? Dependiendo de qué es a lo que se quieran enfocar, al menos en ese sector. Pero en cuanto a, no sé, si ustedes quieren manufacturar algunas cosas, etcétera, son más como las certificaciones de calidad de tratamiento de materiales que les garanticen, ¿no? Que garanticen que su empresa tiene los procesos y tecnología necesarias para desarrollar equipo que pueda trabajar en el espacio, que es como lo importante, ¿no? Que no vaya a llegar y explote, o se derrita, o se congele, o cosas por el estilo, ¿no? Eso es como lo más importante.
Muy bien, Carlos. Y ya la última pregunta que tenemos también es por parte de Luis Alberto. Menciona, tomando como referencia tu emprendimiento, ¿qué pasos deben seguirse para proponer innovaciones, prototipos a fin de ser utilizados en el espacio? Pues miren, en mi experiencia, y esto es algo justamente en lo que estamos trabajando todos los días aquí en Dereum, primero, lo que nos dicen de ser lo más eficientes, ¿no? Lo más eficiente posible con el desarrollo, regarla rápido, fallar barato, etcétera. Las famosas, ¿no?, metodologías de emprendimiento, sí es algo que aplica básicamente igualito en mi experiencia en los temas espaciales. Pero fíjense que nosotros estamos implementando, pues básicamente agarramos, ¿no?, un framework de metodologías de desarrollo ágil para software, ¿no? Estoy familiarizado con ellas por mi área de estudio, y dijimos, vamos a tropicalizarlo para que nuestra misión, la misión del Jaguar 1, se desarrolle bajo los conceptos de estas metodologías, ¿no? Entonces nos la pasamos iterando, nos la pasamos manejando las cosas por sprints, hacemos un montón de estas cuestiones, y esto nos ha ayudado a encontrar errores de los que no nos habíamos dado cuenta, ¿no?, antes incluso de llegar a la parte del prototipado físico de las cosas. Algo muy importante que se utiliza al menos en esta industria, supongo que en otras también, pero lo desconozco, es la parte de la simulación, ¿no? El diseño asistido por computadora y las simulaciones. Entonces, el simular los componentes mecánicos, en cómo se van a comportar en ciertos entornos de vibraciones, no sé, de lanzamiento, o cómo se va a comportar no sé, la transferencia de calor en el espacio, cosas por el estilo, pues son muy importantes porque nos ayudan a no tener que estar gastando mucho dinero en desarrollar equipo caro que a lo mejor no funcione o que no esté bien diseñado, ¿no? Entonces, a nosotros el implementar las metodologías de desarrollo ágil en el desarrollo de un robot, no de un prototipo físico, sí nos han ayudado bastante a ahorrar mucho dinero y ahorrar mucho tiempo, y básicamente en 2 años hemos avanzado ya lo suficiente como para estar a punto de ya manufacturar un equipo que nosotros estamos seguros que va a funcionar en el espacio, pero si no lo hubiéramos hecho así, quién sabe, ¿no?, qué hubiera pasado. Muchas gracias, Carlos. Te mandan muchas felicitaciones por parte de Henry. Menciona muchas gracias, Carlos. Muy interesante y bastante inquietante tu exposición. Y Gracias, Henry. Luis Alberto menciona felicitaciones, Carlos. Te deseo muchísimo éxito en tus emprendimientos. Muchas gracias, Luis. Y pues para cerrar de mi parte también te agradezco muchísimo y extiendo también las felicitaciones, Carlos, por todo lo que han conseguido y mucho éxito. Y pues muchas gracias por estar aquí con nosotros compartiéndonos toda tu experiencia ya en este nuevo campo que se está aperturando. Y pues también gracias a todos y todas las que se conectaron. Les estaré haciendo llegar a través del correo por el que se registraron los datos de contacto de Carlos, así como los artículos que mencionó, los títulos para podérselos compartir y el video en nuestro canal de YouTube de Lijalti para que puedan volver a ver la plática en caso de que les interese. Y pues sin más, agradecerles por estar aquí y estoy a sus órdenes para cualquier cosa que necesiten. Que pasen bonita tarde y nuevamente muchísimas gracias, Carlos, por tu conocimiento. Al contrario, muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego, gracias a todos y bonita tarde.